33 allí en nuestras Biblias, por favor. Son 3 versículos no más, pero yo creo que hay una gran enseñanza y hay algo que deberíamos nosotros como iglesia estar meditando en lo que encontramos en estos 3 versículos aquí en el Salmo 133. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Salmo 133, usted encontrará unas letras pequeñas, eso hace parte de la palabra de Dios. Dice, cántico gradual, ¿de quién? De David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Este Salmo 133, sobre todo el versículo 1, para la mayoría de nosotros es bien conocido. Para algunos teólogos o eruditos, es un poema que David escribe expresando la grandeza, la alegría que rebosaba en el corazón de David por encontrarse, por estar otra vez con el pueblo de Dios. El Salmo 133, podríamos decir, es como ese poema, ese cántico de adoración donde David, el rey David, expresa la alegría, la bondad, lo deleitoso que es encontrarse otra vez con su pueblo. Ahora bien, empieza este salmo, el Salmo 133, diciendo cántico gradual, si usted ve allí. Del Salmo 120 al Salmo 136 se conocen como cánticos graduales y se conocen como los cánticos que usaba el pueblo de Israel, los peregrinos del pueblo de Israel, cuando iban a adorar a Dios al templo. Ellos celebraban 3 fiestas al año y en esas 3 fiestas ellos escogían estos cantos mientras iban caminando y mientras a lo lejos veían el templo que había construido el rey Salomón. Así que este cántico lo usaban, repito, los israelitas como peregrinos. Ellos venían de diferentes lugares porque habían sido dispersos y había una alegría en sus corazones. Todos estos salmos del 120, repito, al 136, son cánticos de peregrinos que van en dirección hacia la casa de Dios para adorarle. El Salmo 133 está dentro de esos cánticos, lo compuso David, y es un poco incierto cuándo fue que David lo compuso. Es un poco incierto, hay diferentes opiniones, pero lo cierto es que lo compuso David y lo usaba el pueblo de Israel cuando iban camino. Jerusalén quedaba sobre un monte, así que ellos iban ascendiendo, gradualmente iban ascendiendo, y mientras ascendían y veían el templo a lo lejos, ellos entonaban estos cánticos, estos diferentes himnos que nosotros encontramos del 120 al 136. Con esto en mente, vamos entonces a mirar lo que significa para nosotros como iglesia hoy, este Salmo 133. Y yo puse un título al tema de esta mañana, y es que nosotros podremos encontrar en este salmo, en esta porción de la Escritura, la bendición de habitar juntos en armonía. De eso vamos a hablar en esta mañana, y repito, van a ser 2 o 3 domingos en los cuales vamos a estar hablando acerca de esta bendición, la bendición de habitar juntos como iglesia en armonía. Este salmo tiene una composición, podríamos decir, sencilla, lo podemos dividir en 3, este salmo. El primero es el versículo 1, donde vamos a ver, y son 3 aspectos que vamos a considerar, cómo el salmista David nos hace una invitación para mirar y comprender lo bueno que es reunirnos. Lo primero. El primer punto es una invitación que nos hace David para mirar y comprender lo bueno de estar reunidos. También vamos a ver 2 ejemplos o 2 ilustraciones que él nos da, hablando acerca de ese aceite que se puso sobre la cabeza de Aarón y descendía por la barba. Y por último vamos a ver por qué David nos invita a meditar en esto cuando el pueblo de Dios se reúne. ¿Por qué es importante que la iglesia en sí misma se reúna? Esas 3 cosas sencillas vamos a ver en esta mañana. Primero, la invitación que nos hace David para mirar y comprender, hermanos,
lo bueno de estar reunidos. Versículo 1, por favor, miremos ahí. Dice allí, mirad, dice David, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a considerar cada idea y cada aspecto que encontramos en este primer versículo. David, repito, nos hace una invitación, una declaración. Miren, dice él, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando consideramos este aspecto de mirar, debemos entender algo. No significa que nosotros miremos con nuestros ojos físicos lo bueno y lo agradable y lo deleitoso que es que la iglesia se reúna, en este caso que el pueblo de Dios se reunía. No, no es con los ojos físicos, porque con nuestros ojos físicos, ¿qué vemos? Un grupo de personas que viene cada 8 días, cantan ahí unas canciones, luego hay alguien que enseña y luego se van y a los 8 días vuelven. Con nuestros ojos físicos es lo que nosotros vemos y lo que el mundo ve. La sociedad ve un grupo de personas que se reúnen. No, ese mirad lo podemos entender como contemplen, miren, usen sus sentidos espirituales para que ustedes puedan entender, sus ojos físicos para que ustedes puedan entender lo bueno y lo delicioso que es habitar juntos. Así que aquí nos habla el salmista de cómo nosotros debemos usar ese entendimiento espiritual, no de los ojos físicos, para mirar. Qué glorioso lo que pasa domingo tras domingo cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a ese Rey que los salvó y que los redimió y que nos espera para entrar a la tierra prometida juntos. Así que lo primero es miren, pero dice miren y contemplen y desen cuenta de que hay dos cosas que nosotros debemos tener presente, que es bueno y es que aparece en su Biblia, delicioso. Dice el salmista, desen cuenta, usen su sentido espiritual y desen cuenta que es bueno. Esta palabra bueno es algo que es agradable y que es hermoso, podríamos traducirlo. Esto nos habla de algo que está bien hecho por Dios, que está bien diseñado por Dios, y aquí deberíamos nosotros entender algo en cuanto a este diseño de que el pueblo de Dios se reúna de vez en tanto, hermanos. No es que sea un buen diseño para el pueblo de Dios, es que es el único diseño que Dios ha dejado para su pueblo. En la antigüedad, bajo el antiguo pacto, habían unas formas en las cuales el pueblo se reunía. En el nuevo pacto nosotros vemos cómo el pueblo de Dios domingo tras domingo se reúne a adorar y a exaltar a ese buen Dios. Así que no es que sea algo bueno en cuanto a que es un buen diseño, sino que es el único diseño. Es el diseño perfecto que Dios nos ha dejado. Y el salmista dice allí, miren, esto es bueno. Es bueno que el pueblo de Dios se reúna. Lamentablemente, hermanos, el mundo y la sociedad no lo ve de esa manera. Mire, para mí ha sido una carga en mi corazón. Yo no sé si usted lo ha experimentado o no, pero estos casi 4 meses que la iglesia no se ha podido reunir, ha sido una carga, y sobre todo ver cómo el mundo percibe a la iglesia. Se ha hablado hoy por hoy, en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, que hay ciertos lugares o ciertas actividades que son de bien esencial para la sociedad. Por ejemplo, los hospitales son un bien esencial, claro que sí. Los supermercados son un bien esencial, no se han cerrado, ¿no? Y allá hay tumultos de personas. Vimos un día sin IVA y la cantidad de gente que estaba allí con todo el contacto que había. Hay algo que es un bien esencial, ¿no? Los supermercados, los hospitales, y uno diría, sí, hermanos, la iglesia es un bien esencial para la sociedad. La iglesia es un bien incluso más esencial que para la misma sociedad, pero nosotros sabemos que el mundo no lo ve así, y claramente no lo ve así. Pero ¿saben qué es lo triste? Ver creyentes que no ven la reunión de las iglesias, que la iglesia esté funcionando activamente como un bien esencial. Y la iglesia es un bien esencial. Han puesto a la iglesia en este tiempo en la categoría de restaurantes, incluso bares, las iglesias. No se ve como se ve bien. Y si la sociedad, el gobierno lo ve así, uno diría está bien. Pero la iglesia
Nosotros no deberíamos verlo de esa manera, hermanos. Y esto ha sido algo que ha afectado a la iglesia durante este tiempo, y lamentablemente creyentes, incluso pastores, no lo ven de esa manera. Yo sé que es una responsabilidad cuidarnos, tomar todas las medidas, pero hermanos, también es una responsabilidad obedecer a Dios en cuanto a lo que Él ha establecido para su pueblo. No, hermanos, nosotros no vemos al Estado, al gobierno, como el Dios Estado, quien nos dice qué debemos hacer y cómo hacerlo todo el tiempo. Romanos capítulo 13, versículo 1, por ejemplo, nos dice: toda autoridad ha sido puesta por ¿quién? ¿Establecida por quién? Por Dios. Así que nosotros debemos honrar a las autoridades que Dios ha puesto. Claro que sí. Debemos nosotros pagar nuestros impuestos, ser buenos ciudadanos, orar por las personas que están en eminencia, dice Timoteo, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Debemos honrar la autoridad. Pero ¿quién puso esas autoridades? Dios. A veces se nos olvida la otra parte. Así que esas autoridades deberían rendirle obediencia a Dios, pero no lo hacen. Nosotros somos ciudadanos de dos reinos, así que debemos obediencia, sujeción al Estado, pero también es bueno que nos reunamos porque Dios así lo ha establecido. Sea Dios veraz, dice Romanos, y todo hombre mentiroso. Y esa es la tensión en la cual nosotros vivimos. No podemos acomodarnos porque pasa y podría pasar cuando aparece un gobierno totalitario, como le pasa a la iglesia en China, por ejemplo. Se tienen que esconder para reunirse, pero ellos van a agradar primero a Dios antes que al Estado. Así que nosotros, hermanos, vemos que es bueno, dice el salmista, que el pueblo de Dios se reúna. Es bueno en cuanto a lo moralmente correcto, es bueno en cuanto a que es sano hacerlo. Es bueno, hermanos, en cuanto a que bendice a la iglesia, pero también bendice a la sociedad. Es un bien esencial las iglesias, hermanos. Y con esto no estoy diciendo que vamos a armar un motín contra el gobierno o el Estado. No, nada de eso. Pero debemos ser conscientes. Debemos tener presente nosotros que hacemos parte y somos ciudadanos de dos reinos. Estamos bajo este reino del mundo, pero también estamos bajo el reino de Dios. Y el salmista dice, hermanos, miren que es bueno, pero no se queda solo en lo bueno, sino que me gusta lo que dice después, es que deleitoso, es delicioso reunirse los hermanos juntos en armonía. Es placentero y nos habla de un placer que es favorable. Antes nos dijo es bueno. Nosotros sabemos que todo lo bueno no es necesariamente agradable, ¿cierto? Y los niños aquí me van a entender más. Niños, cuando el papá nos manda a tomarnos el jarabe, uno sabe que ese jarabe que sabe feo. No es que sea muy agradable, pero es que es bueno. Hay alguna medicina, hermanos, que sabe feo, pero es buena. No, esto es bueno, pero dice el salmista, es delicioso también. Es agradable que nosotros nos podamos reunir. Ojalá, yo creo que los niños y nosotros diríamos, saquen jarabes que sepan bueno, que sepan algo rico. Dice el salmista, esto no solo es bueno, sino que es delicioso. Es placentero para nosotros, es algo favorable para el pueblo de Dios que nos estemos reuniendo. Así que si usted mira allí, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Y qué hay después de ese delicioso ahí en su Biblia? ¿Cuál es la palabra que aparece después de ese delicioso ahí en su Biblia? Es. ¿Ven que nosotros a veces leemos y lo vamos pasando? Mirad cuán bueno y cuán delicioso que es. David no dice, ay, qué bueno era. O David no dice, ay, qué bueno sería. Está en tiempo que presente. Cuán bueno y cuán delicioso es para el creyente, semana tras semana, reunirse con el pueblo de Dios. Es algo bueno y es algo delicioso, pero es en tiempo presente. Así que cada semana podríamos decir, es bueno, es delicioso. Ahora sí, ¿qué dice después? Habitar juntos los hermanos en armonía. Así que vemos varias cosas en cuanto a esta invitación que nos hace David. David declara, nos invita a que miremos, a que comprendamos lo bueno que es estar reunidos.
Es bueno, dice aquí el salmista. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que es delicioso? Dice habitar. Aquí ya aparece el otro verbo. Este verbo habitar se podría traducir en el hebreo, se podría traducir como vivir en, ser un habitante de un lugar, vivir en o ser un habitante de un lugar. No se traduce y no dice, miren qué bueno y qué delicioso es visitar de vez en cuando la iglesia. Visitar o estar de paso con el pueblo de Dios. Dice que habitar. Muchos ven la iglesia de Dios como un club donde vamos de paso y si me quiero salir pues me salgo. Y si no quiero estar pues no estoy y voy a estar allí. No, dice el salmista allí, habitar. Ese habitar entonces nos habla, perdón, de permanecer. Nos habla de funcionar en una cercanía íntima. Ese habitar nos habla de funcionar en una cercanía íntima, tener comunión con otros. Así que no es simplemente estar de paso, no es simplemente ir de vez en cuando, no. Habitar, dice el salmista, residir. Residir con los hermanos juntos en armonía. Hermanos, esa cultura individualista no hace justicia a lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en la iglesia. No se metan conmigo, que yo no me meto con nadie. Si a mí me dejan tranquilo, pues los demás van a estar tranquilos. Ese pensamiento individualista no hace justicia a lo que nosotros vemos como iglesia en el Nuevo Testamento. No, hermanos, nosotros podemos tener diferencias de opinión, tener diferencias en muchas cosas y aprender a vivir juntos como iglesia. Podremos tener 1000 diferencias en cosas, pero podemos aprender a habitar juntos como pueblo de Dios. Ahora bien, vivir juntos en armonía no significa pensar lo mismo con respecto a todas las cosas. ¿Y es que vamos a pensar todos de la misma manera respecto a todas las cosas? No. Tal vez a usted le gusta un equipo de fútbol más que otro, usted se inclina por un partido político más que otro, a usted le gustan unas cosas diferentes. Pero hermanos, esto de vivir en armonía no impide que pensemos diferente en algunas cosas, pero hermanos, sí nos une un vínculo glorioso y hermoso. Si hay un vínculo que nos une, nosotros hacemos, es como si hiciéramos una carpa para habitar, como el pueblo de Israel. Ellos hacían carpas y habitaban juntos el pueblo. Y mientras iban saliendo de Egipto, una nube los guiaba y una columna de fuego en las noches, y ellos estaban ahí juntos. Donde Dios iba, el pueblo iba. Esa columna y esa nube lo vemos nosotros domingo tras domingo cuando la iglesia se reúne. Ojo, y no me estoy refiriendo a estas paredes de ladrillo, a un local. Me estoy refiriendo al cuerpo vivo de creyentes cuando se reúnen. Ahí es la presencia del Señor. Entonces, es como si hiciéramos esa carpa. Y durante esta vida aquí en Colombia, aquí en este año 2020 y todos los años que vienen, vamos a habitar juntos en esa carpa, en este peregrinaje. Juntos. A eso se refiere habitar. No estar de paso. No es ir de vez en cuando. No se trata de qué bueno y qué delicioso es visitar de vez en cuando, como hay personas que de vez en cuando visitan la iglesia. No, hermanos. Es habitar. Porque repito, tenemos mucho en común. Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Dice el profeta Malaquías, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos entonces deslealmente unos con otros, profanando el pacto? Dice Malaquías. Hablándole a ese pueblo rebelde, individualista, necio, él les exhorta y le dice, ¿no tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto? Hermanos, si nosotros vemos en el pueblo de Israel deslealtad, y nosotros como iglesia debemos guardarnos de no ser desleales los unos con los otros. Sigue el salmista diciendo entonces que bueno es habitar, ya vimos que es habitar, no es visitar. ¿Quiénes? Los hermanos, juntos, en armonía.
Esto no se traduce como, la palabra hermano se puede traer como los compatriotas, como la familia junta en armonía. La iglesia es un solo cuerpo, la iglesia es una sola familia. Dice Romanos capítulo 8, ustedes recibieron el espíritu de adopción como hijos de Dios, por lo cual nosotros clamamos, Abba Padre, Papito Dios. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos de Dios, entonces ¿cuántos papás tenemos? Uno. Por eso habitamos nosotros como hermanos, dice el salmista, juntos, en unidad y en armonía. Cuando hablamos de ese juntarnos, estamos hablando de unidad y estamos hablando que nos unimos en una iglesia como una alianza o una asociación. La unidad en la iglesia, hermanos, esto es importante entenderlo. Nosotros no creamos la unidad. O sea, nosotros no fomentamos o no creamos la unidad. Nosotros solo guardamos la unidad. ¿Quién es el que nos une a un cuerpo y a una misma iglesia? Cristo. Él es el que crea la unidad. Somos unidos a Cristo, somos unidos al cuerpo de Cristo. Él crea esa unidad. Quisiera que me acompañaran a Efesios, por favor, allí en sus Biblias, para ilustrar un poco esto. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esta verdad. Hablándole al pueblo de Dios, bajo el nuevo pacto, la iglesia. Mire lo que dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, 4, 2. Que anden con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. ¿Lo ven? Nosotros guardamos esa unidad con la cual Cristo nos ha unido. Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. No creamos esa unidad. Y dice luego el versículo 11, dentro de esa unidad y esa uniformidad hay cierta diversidad. Y él mismo, versículo 11, constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, ¿hasta que qué? Hasta que los pastores lleguen a la unidad de la fe, hasta que los líderes lleguen a la unidad de la fe, ¿qué dice? Hasta que todos, o sea, la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Así que el propósito de la unidad con la cual Cristo obra y nos trae a una iglesia es para que todos lleguemos precisamente a esa unidad y a esa fe del conocimiento del Hijo de Dios, para que juntos podamos crecer como iglesia. Y nosotros entonces debemos habitar juntos en unidad y en armonía. Mire que hay personas que pueden estar juntas, unidos, y no estar en armonía. ¿Sabían? Hay hogares donde está papá y está mamá juntos, hermanos, y no viven en armonía. Parece pelea de perros y gatos día tras día. Cada uno jala para su propio lado. Podemos habitar nosotros juntos, estar unidos, pero no estar en armonía. Así que es hermoso, dice el salmista, es bueno que habitemos los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. No podemos estar juntos, hermanos, y cada uno haciendo lo que quiere. Eso no tiene sentido. Estar juntos, pero cada uno, cada miembro de la iglesia hace lo que quiere. Cuando se habla de armonía, esa palabra armonía que aparece allí en el hebreo, se puede traducir como andar en orden y en paz. La iglesia, nosotros deberíamos estar en orden y estar en paz. Cuando nos reunimos, porque es bueno, es agradable que nos reunamos, pero también cuando no estamos reunidos, andar en orden y en paz. Esa armonía nos habla de tener una relación en paz unos con otros, de concordia y entendimiento entre dos o más personas. Nos entendemos,
hay concordia, hay paz entre el uno y el otro. No es bueno que yo ande discutiendo, peleando, pensando mal de mi hermano de la iglesia. Eso no trae armonía. No es bueno que yo esté con esos pensamientos. Hermanos, y hay veces a nosotros podemos luchar con esto. El hermano que no me saludó, el hermano que no me escribió, el hermano que no vino, que siguió derecho, y podemos caer en perder esa armonía. No pensemos en la iglesia siempre en términos de lo que la iglesia puede hacer por mí. Sí, la iglesia nos bendice, pero para procurar esa armonía debemos pensar, ¿yo qué puedo hacer por la iglesia? ¿Yo qué puedo hacer por la iglesia? Hay hermanos que a nosotros nos necesitan. Yo como pastor necesito a los hermanos de la iglesia para crecer en esa armonía. Entonces necesitamos estar juntos en armonía. Dice un comentarista respecto a este salmo: nosotros fuimos redimidos por el mismo Salvador, anhelamos expectantes los mismos cielos, padecemos los mismos sufrimientos y esperamos la misma consolación. ¿Por qué la iglesia no va a poder estar unida? ¿Por qué la iglesia no va a poder estar en armonía? Viviendo en paz, viviendo sosegada y tranquilamente. Así que en las cosas más importantes nosotros podemos y deberíamos estar unidos en armonía. Yo sé que estos 4 meses de no vernos nos pueden afectar. Y no es, estos 4 meses y la iglesia y los hermanos de la iglesia, ni un mensaje o no me llamaron. No, ¿cuántos mensajes escribió usted, hermanos de la iglesia? ¿Cuántas oraciones se le ve durante este tiempo por los hermanos de la iglesia? Ese es el punto. Repito, es cierto que la iglesia puede bendecirnos, pero también es más cierto todavía que yo procure y trabaje por esa armonía. Y a veces nos quedamos ahí. Y he hablado con personas, pastor, pero la iglesia, los hermanos, y está bien, yo los escucho, les doy palabras, pero también les digo, y de nuestra parte, ¿cuántos mensajes ha puesto usted durante estos 4 meses a hermanos que tal vez estén pasando mal? He escrito, me he reportado. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Así que dice el salmista, y ya con esto en mente podemos entender mejor, volvamos al Salmo 133, podemos entender mejor lo que David nos quiere decir acá en este Salmo 133. Mirad, dice el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso hay tantos creyentes deseosos de que nos podamos volver a reunir. Anhela porque encuentran un deleite en las reuniones, porque se encuentra un gozo, es bueno poderlo hacer. Y esto entonces nos lleva al segundo punto. 2 ilustraciones que nos da el salmista para ayudarnos a entender. Miren las 2 ilustraciones que él nos da en este punto para ayudarnos a entender. Dice ahí el versículo 2. Esas reuniones, ese habitar, es como el buen óleo, dice el salmista. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Primera ilustración. Segunda, pero ese habitar juntos también, versículo 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Estos ejemplos realmente son muy apropiados porque el salmista nos dice, el habitar juntos, cuando habitamos juntos, hermanos, es como ese aceite que se coloca sobre la cabeza de Aarón. En Éxodo 29:7 encontramos que Aarón, cuando fue escogido para el sacerdocio, Dios lo unge, es ungido con un aceite especial. Pero miren lo interesante, ese aceite especial dice, era en abundancia, y bajaba por toda la cabeza de Aarón y la barba. La barba de Aarón no eran tan cortas como la mía, barbas más largas. Pero dice que no solo se queda en la cabeza de la barba, sino que baja ¿hasta dónde? Hasta las vestiduras. Recubre todo el cuerpo de Aarón. Y ese óleo entonces nos habla que en el momento en que nosotros nos reunimos como iglesia, el óleo, el aceite tipifica el Espíritu Santo, y es como el Espíritu Santo que empieza a descender, podríamos decirlo de esa manera, desde la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Desde Cristo mismo empieza a descender esa unción, a descender esa presencia especial y toca a todo el cuerpo.
a los que están cerca a la cabeza, los que pueden tener una comunión cercana con Cristo en ese momento, pero tal vez a los que están pasando por un mal momento y están un poco lejos de Cristo y pueden estar al borde de las vestiduras, pero hasta allí llega el espíritu de la unción. Así es, dice el salmista, el habitar juntos, así lo podríamos ver. Es como ese espíritu, en ese momento está el Espíritu Santo descendiendo. La bendición del Espíritu en unidad, hermanos, es dado a todos, para los que están cerca de la cabeza, incluso a los que están en el borde de las vestiduras de Aarón. Dios bendice a todos porque el Espíritu Santo es derramado con abundancia cuando el pueblo habita, cuando el pueblo está junto, en unidad y en armonía. Por eso es importante la unidad, por eso es importante reunirnos y la armonía. Y luego dice allí, y es como el rocío del monte Hermón. El monte Hermón era un monte que sobresalía en Israel de los otros montes. Era uno de los montes más altos, si no, dicen algunos comentaristas, el monte más alto. Y en ese monte, al ser tan alto, se hacía en la parte superior como una nube constantemente se hacía esta nube, y esa nube en ciertos momentos empezaba a descender y traía un rocío, traía gotas de agua sobre esa nube y rociaba otros montes más bajitos. Incluso, dicen algunos, llegaba a rociar al mismo pueblo. Jerusalén quedaba sobre un monte no tan alto, entonces rociaba allí. Dice el Señor, dice el salmista, el Señor a través del salmista, que la reunión de los santos es como el rocío que bendice a los montes más bajos. En esta unidad, hermanos, todos somos bendecidos, y podríamos decir, ¿saben qué hace el rocío cuando desciende a los montes? Y Jerusalén en este lugar hace bastante calor, refresca. El rocío nos refresca, así que dice, es como ese rocío del monte Hermón que viene, refresca y vivifica al pueblo de Dios. Así es el habitar juntos como hermanos en armonía. El rocío bendice a los montes más bajos, bendice a las personas que están allí abajo, y eso es lo que nosotros vemos cuando el pueblo de Dios habita unido en armonía. Pero es esa unión en armonía la cual Dios bendice. Hermanos, la comunión en unidad debería ser refrescante y vivificante para nosotros. Yo le pregunto, ¿para usted es refrescante, vivificante encontrarse con el pueblo de Dios? Y todos responderíamos en algún momento a nuestras vidas, pastor, no tanto. Porque es estar allí con las personas, es ver a este hermanito que, ay, pastor, yo quiero a la iglesia, pero este hermano sí no me lo paso. Pero saben que el Señor refresca aún nuestro carácter. Dice la Biblia, hierro con hierro se aguza, y de tanto rozar el hierro con hierro se va suavizando. Esto es que nos ayuda. Veíamos como en Corintios, Pablo habla a los hermanos de Corintios y les dice, es que el reunirnos en la iglesia es un antídoto fundamental, es un muy buen antídoto contra el egoísmo, contra el egocentrismo. Hermanos, la comunión en unidad debería ser refrescante y vivificante para nosotros. El rocío es algo que refresca, vivifica y alienta después de mucho calor. Así es la unidad, así es la unión. Pero para el que no es refrescante, ¿sabe qué hace esa persona? Se aísla. Proverbios 18:1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Es que aquel hermano que se empieza a aislar de la iglesia busca su propio deseo y contra todo consejo se encoleriza. Ningún ser humano, hermanos, ninguna persona está completa sola. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. El creyente no debe vivir en aislamiento. No es bueno, dice el Señor, que el hombre esté solo, refiriéndose al matrimonio, pero también en un sentido a la iglesia. No es bueno que las personas, los creyentes, estén por allí solos. El hombre orgulloso se aísla. No quiere comunión. No quiere que nadie le hable. Mucho menos quiere hablarle a alguien. Él prefiere, hermanos, estar solo por ese egoísmo y por ese orgullo. Por eso es importante reunirnos.
En Efesios 4, como leíamos, dice que Dios puso maestros, profetas, formó el cuerpo de Cristo, hablando como también en Corintios vimos cómo es el cuerpo humano. Hermanos, si todos los miembros estamos conectados unos a otros entre sí, una mano no puede funcionar sola, lo dijimos, lo hemos repetido y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. No puede funcionar sola. ¿Cuándo hemos visto por ahí una cabeza funcionando sola? Cristo bendice, funciona trabajando con su cuerpo. Córtese un pequeño pedazo de su cuerpo, un dedo, un pedacito de dedo, a ver si va a funcionar igual el dedo. Hermanos, deja de funcionar. Somos miembros de la misma iglesia. La iglesia es un organismo vivo y funciona junta como funciona un cuerpo. Así que el propósito de Cristo, a la luz de lo que nosotros vemos en este salmo, es que crezcamos en comunión con Él y crezcamos en amor y en unidad en esta iglesia. Sí, nosotros decimos, sí, el amor, debemos amarnos unos con otros, y puede ser a veces algo como ambiguo ese concepto, o dónde aterrizamos el amor. Pastor, escribiera yo el amor que siento por los hermanos allí en Medio Oriente. Yo de verdad los amo. Qué bueno. Ame a los hermanos de Medio Oriente, pero ¿dónde se va a ver ese amor? En la iglesia, acá, Iglesia Bíblica Recife, aquí es donde nosotros lo vamos a ver, en unidad y en armonía. Son a estos hermanos que Dios nos llama a amar, a habitar juntos, en unidad y en armonía. Repite, no es estar de paso. Tercero y último, el salmista entonces nos da la razón por qué. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Por qué nos da esta ilustración que aparece en el versículo 2, versículo 3, la parte B, la última parte del versículo 3? Porque allí que envía Jehová bendición y vida eterna. Es allí, dice el salmista, donde Jehová envía bendición y vida eterna. Dice otra versión, me gusta como dice otra versión en esta parte, dice: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y concede ¿qué? Vida eterna. Allí donde se da esa armonía. Esa palabra que aparece allí envía Jehová. En el original esa palabra envía la podríamos traducir como es allí donde Dios ordena. Es allí donde Dios decreta, constituye, designa traer bendición. Ese envía es donde Dios decreta, Él ha decretado, hermanos, traer bendición cuando su pueblo se reúne y habita junto en armonía. Él lo ha decretado, lo ha ordenado de esa manera, Él ha mandado, Dios ha ordenado soberanamente bendición cuando el pueblo de Dios se reúne. Es lo que nos dice el salmista. ¿Por qué nos reunimos? Es lo tercero. Porque allí es donde Dios ha mandado, Él ha ordenado que venga su bendición, esa bendición especial. ¿Dios nos bendice cuando estamos con nuestra familia, cuando está en el trabajo? Claro que sí. Recibimos diferentes bendiciones de Dios. Trabajando con nuestros amigos, con primos, podemos recibir una bendición. Pero hay una bendición especial cuando el pueblo se reúne y quiere habitar, no estar de paso, habitar juntos en unidad y en armonía. Hermanos, la vida de los hijos de Dios debería florecer, dice un comentarista. La vida de los hijos de Dios debería florecer y fortalecerse cuando están habitando los hermanos juntos, porque allí, repito, es donde Dios envía. Y hay dos cosas que dice que envía. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. Vida eterna, el don de la vida eterna se nos es dado. Así que con esto en mente yo quiero que hagamos una conclusión conforme a lo que nosotros estamos viendo. Y es que el salmista David sabe lo importante que es que el pueblo de Dios se reúna. No sabemos en qué momento, si era cuando él estaba en la cautividad, en qué momento, pero él dice, wow, qué bueno no era, dice el salmista, ni será, habitar los hermanos juntos en armonía. Y es que David realmente anhelaba estar en la casa de Dios. Vamos ahí unas hojas atrás al Salmo 27:4, y esto quiero dejarlo en nuestras mentes para finalizar. Mire lo que dice el salmista. El mismo salmista David
escribiendo este salmo en un momento en el que él está en el exilio. Dice Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Cuál cosa ha demandado David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David estaba en la cautividad. David estaba pasando por momentos difíciles y escribe también estas palabras. ¿Y saben qué podemos ver allí en David? Que él tiene anhelo, él desea volverse a reunir con el pueblo de Dios. Él tiene ese anhelo y ese deseo de reunirse, pero ¿saben qué? David entiende que el reunirse es una misericordia de Dios. El congregarse es una misericordia de Dios, una benevolencia de Dios. ¿O acaso no es el rey el que llama a sus súbditos para que se reúnan con él? ¿Acaso los súbditos pueden llegar en cualquier momento donde el rey y decirle cualquier cosa al rey? No. El rey, un monarca, un verdadero monarca, está sentado en su trono, él gobierna, pero él es el que llama a sus súbditos en ciertos momentos específicos para tener reunión con él. Y David sabe eso. Y David ve las reuniones del pueblo de Dios como una misericordia de Dios. Y en un sentido Dios nos quitó ese privilegio por un tiempo. Y anhelamos, como anhela David, que su pueblo pueda volver a alcanzar esa misericordia para estar delante del rey. David, hermanos, entiende que es un privilegio estar delante del rey. Es un privilegio para él. Por eso podemos ver y entender el anhelo del corazón de David. Mire, David estaba en el exilio y se quería reunir con su familia. Sí, claro que sí. Él quería volver a estar con su familia. David estaba en el exilio y quería que sus enemigos fueran aplastados por el pie de Dios. David quería que sus enemigos fueran aplastados. Pero ¿qué es lo que principalmente él anhela? Volver a estar en la casa de Dios. Y esto buscaré, dice David. Claro que él quería que sus enemigos fueran destruidos. Claro que él quería volverse a ver con su familia. Hermanos, pero David anhelaba volver a estar en la presencia de Dios. Es nuestro anhelo como creyentes volver a estar reunidos como iglesia. Por estas cosas y por lo del Salmo 133 podemos decir por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso dice la Biblia de David. Y vemos los anhelos, los deseos de David. Quería estar donde Dios estuviera. Dios está en todos lados, indudablemente. Pero es cuando su pueblo se reúne, hermanos, que viene esa bendición especial. Y David sabía que el rey, como un privilegio y una misericordia, llamaba a sus súbditos. Llamaba a su pueblo una vez más. ¿Anhelamos otra vez ese privilegio de que el rey nos llame? ¿Anhelamos otra vez el privilegio de estar, como dice David, en la casa de Dios y contemplar la hermosura de Jehová? Es ahí donde se contempla, hermanos, y se puede inquirir, dice ahí, las cosas de Dios en ese tiempo. Así que con esto en mente, hermanos, yo quiero animarnos para que nosotros estemos unidos como iglesia. Que estos 3 o 4 meses no nos afecten a tal punto de tomar alguna decisión, de resentirnos de alguna manera, estar unidos como iglesia. Gracias a Dios por la tecnología, porque a pesar de eso hemos podido estar, pero no dice Efesios 4 para que el pastor pueda procurar la unidad en la iglesia, no, dice que para que todos procuremos esa unidad de la iglesia. Por eso Jesús ora en Juan 17 y dice: Señor, yo oro para que ellos estén unidos. ¿Y saben qué dice Jesús en Juan 17? Para que estén unidos y el mundo sepa que tú los has enviado. El mayor testimonio que le podemos dar a un mundo que está dividido y que está fragmentado es estar unidos como iglesia. El mundo está dividido, hermanos. Dividido por colores, está dividido por países, está dividido de diferentes maneras. Está fragmentada la sociedad. Así que si hay un buen mensaje que nosotros podamos dar este tiempo es estar unidos como iglesia. Esta enseñanza del Salmo debería nosotros movernos en esta realidad como iglesia y preguntarnos, hermanos, ¿a cuántas personas usted ha beneficiado en la iglesia durante esos últimos 3 meses?
Yo le hago esa pregunta a usted. ¿A cuántas personas usted ha beneficiado en la iglesia durante estos últimos 3 meses? Durante este primer semestre del año, ¿a cuántas personas usted pudo beneficiar de la iglesia? ¿O a cuántos hermanos o de cuántos hermanos usted se ha beneficiado también? Es recíproco. Estamos edificando amistades sólidas en la iglesia para que me exhorten cuando estoy pasando por un momento difícil y edificando amistades también para exhortar a otros cuando vean que está pasando un momento difícil, o más bien entre más aislados mejor, como decíamos. Si a mí no me tocan, yo tampoco los voy a tocar. Nos estamos edificando con esas amistades, hermanos. Hemos dado suficiente confianza a las personas para que me pregunten cómo estoy, para que puedan corregirme y poder tener la confianza de contar con libertad lo difícil que estoy pasando. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos en este tiempo de ver solo lo malo. Cuidémonos de no cultivar ese corazón perdonador. Si ha pasado algo con alguna persona en la iglesia, nosotros debemos perdonar. ¿Qué vamos a hacer como iglesia con lo que este nuevo semestre? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes? Repito, el liderazgo, el pastor, todos, dice Efesios. Todos nos necesitamos para poder mejorar y salir adelante en medio de estas dificultades. El salmista dice, miren hermanos, contemplen qué bueno y qué delicioso es que el pueblo de Dios habite juntos en unidad y en armonía. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque dice el salmista, allí Dios envía bendición y vida eterna. Incluso concede que personas nazcan de nuevo, y a los que hemos nacido nos fortalece en ese nuevo nacimiento. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Gracias porque nosotros, con esos sentidos espirituales, podemos ver cuán bueno, cuán delicioso, Dios, es que los hermanos, que nosotros podamos habitar juntos, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir fortaleciendo la unidad. Gracias por lo que tú has hecho como iglesia hasta el día de hoy, porque tú nos has bendecido, Señor, porque tú has sido esa cabeza que nos has guiado, Señor. Te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo, Padre. Te pedimos que tú sigas trayendo ánimo, consuelo para aquellos que se han visto afectados por este tiempo difícil, Dios, de pandemia. Ayuda, Señor, a cada hombre en su hogar, a cada mujer, a aquellos que han pasado por necesidad, pero, Señor, la forma en la cual tú vas a ayudar es a través de nosotros. Úsanos para poder ser de bendición a los hermanos, para poder ser de bendición a otras personas, Señor, y de esa manera nosotros poder crecer juntos en unidad, Señor, y en armonía como iglesia, Padre. Te suplicamos que seas tú aplicando esta palabra a nuestros corazones, y en agradecimiento oramos por este tiempo, Señor. Es en el nombre de Jesús que lo oramos, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. De esta manera quedamos despedidos. Dios los bendiga. Un abrazo a todos también a la distancia. Bendiciones.